Dios le bendiga, que el Señor les guarde. Damos gracias al Señor por cada nuevo amanecer, por cada día. Saber que cuando nosotros iniciamos el día orando, leyendo la palabra, escuchando la palabra del Señor, nuestro día no es igual. Salimos a la calle y tenemos una cobertura especial sobre nosotros porque ya nos hemos puesto en las manos correctas, en las manos que van a proteger, que van a hacer un cerco a nuestro alrededor para protegernos. En este día quiero compartir en Proverbios 18, verso 24, 17, verso 24, unos cuantos versos en ese capítulo 17. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor cada día nos habla, cada mañana nos instruye, nos dice cómo caminar, cómo hablar, cómo comportarnos. Y la palabra del Señor viene a nuestra vida para traer a nosotros bienestar. Dice la palabra en Proverbios, los proverbios son sabiduría de Salomón. Salomón era un hombre muy sabio, el cual pidió a Dios sabiduría y le fue concedido. Dios le concedió sabiduría a Salomón porque esto lo pidió y lo pidió con el corazón. Nosotros también podemos pedir a Dios sabiduría, inteligencia, para nosotros entender su palabra y dársela a aquellos que no conocen de Dios, aquellos que todavía no entienden que Dios es tan grande, tan poderoso, que puede librarlo aún de la enfermedad más incurable que exista en esta tierra, que puede ayudarlo en los momentos más duros y más difíciles que crea cualquier persona que no puede salir. Dios está ahí, Dios es poderoso, para Él nada es imposible. Y dice la palabra del Señor que el rostro del entendido aparece la sabiduría. Una persona que es entendida, una persona sabia, dice que su rostro refleja sabiduría. ¿Cuál es aquel sabio y entendido? Aquel que calla ante la adversidad, aquel que calla ante el chisme, el que calla ante la dificultad, aquel que no provoca a que el problema sea más grande, sino aquel que cuando escucha el problema, la dificultad, va de rodillas ante el Señor a implorar misericordia y el favor de Dios. Dice la palabra que en su rostro refleja la sabiduría, el hombre que entra paz en medio del problema, la mujer que le dice no, espérate, quizá no lo dijo por tal o cual razón, solo quería decirlo por esta o esta, tratar de subsanar, tratar de llevar la paz en medio de la dificultad. Este o esta, su rostro va a reflejar sabiduría. Y dice la palabra, amados hermanos, también, mas los ojos del necio, Santo Dios, vagan hasta el extremo del mundo, o sea, de la tierra, los ojos de los necios. O sea, el necio es aquel que se goza de un chisme, que se goza de un problema, que se alegra del mal ajeno. Este es necio, que no entiende que cuando nosotros nos alegramos de alguien, nos va a llegar a nosotros aún más de lo que le pasó a esa persona. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, amarnos unos a otros, así como Jesús nos amó a nosotros. El bien que yo quiero que suceda conmigo, debo anhelar lo que suceda a mi hermano, debo pedir aún más para mi hermano, para que el Señor, como me bendice a mí, como me sana a mí, también sane, bendiga y ayude a otros. Y dice la palabra, amados hermanos, sigue diciendo, y amargura a la que le dio a luz. O sea, el hijo necio es pesadumbre de su padre. Por eso, amados hermanos, los que tenemos hijos tenemos que tratar de educar por la palabra. Tenemos que instruir a nuestros hijos por la palabra de Dios, para que ellos entiendan que no hay otro camino por el cual ellos vayan a caminar que les vaya a ir bien.
Es el camino de la palabra de Dios, es el camino de la obediencia, el camino de la búsqueda a Cristo, el camino de que nosotros debemos obedecer en todo lo que Cristo nos manda en su palabra. Y la palabra de Dios habla, el hijo va a entristecer a su papá, o sea, va a traer amargura a la que le dio a luz. Por eso debemos instruir a nuestros hijos por el mejor camino, por el camino de la sabiduría, por el camino de la verdad, por el camino de la paz. Dice la palabra también, amados hermanos, ciertamente no es bueno condenar al justo. O sea, cuando alguien es buena persona con nosotros, no podemos condenarlo. Cuando alguien vemos que está obrando en bien, no podemos nosotros venir a decir lo contrario, amados hermanos. No podemos justificarnos cuando hacemos algo malo, pero tampoco podemos murmurar a aquel que está haciéndolo bien. A la persona que anda conforme al agrado de Dios, a la voluntad de Dios, no nos está haciendo daño. Vamos a reconocer, no vamos a juzgar a aquel que anda en justo juicio, en justo camino. Dice la palabra también, ni herir a los nobles que hacen lo recto. No podemos herir a nadie, no podemos causarle daño a nadie, no podemos ofender a nadie, porque lo que nosotros decimos y hacemos, esto va a venir a nosotros y a un chin más grande de lo que nosotros dimos, para que nosotros entendamos que debemos andar, caminar conforme al agrado de Dios, a la bondad de Dios. Dice, amados hermanos, que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras. O sea que si nosotros vemos un problema, una dificultad, y nosotros nos callamos y venimos ante la presencia del Señor a suplicar misericordia por esa persona que está pasando dificultad, nosotros somos sabios. Somos sabios porque hemos callado ante el hombre para ir ante el Señor a pedir misericordia, a pedir piedad. Y dice la palabra, amados hermanos, de espíritu prudente es el hombre que entiende. El hombre que entiende es prudente, de espíritu prudente. Yo tengo que ser prudente, yo tengo que caminar en prudencia, yo tengo que pregonar prudencia en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, en mi forma de accionar. Debo ser prudente, porque a Dios le agrada el alma prudente, el alma humilde, a Dios le agrada. Amados hermanos, y finalmente dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. O sea que cuando nosotros callamos somos contados por sabios, pero también somos entendidos cuando callamos. Tenemos que aprender a callar, tenemos que decirle al Señor. Por eso, amados hermanos, cuando estamos pasando por diferentes situaciones, no es bueno que nos vivamos quejando, no es bueno que vivamos entre los vecinos, entre la familia, con el amigo. Mira, que yo estoy pasando tal situación tan grande, que yo estoy pasando. Amados hermanos, no es bueno, es bueno callar. Dice que seremos contados por sabios cuando callamos. Entonces, esto nos dice a nosotros que no hablemos tanto, porque entre tanto hablar entra el pecado. No es que usted va a ser un mudo, que va a alguien a hablarle algo y usted va a decir, no, yo para no ofender mejor me callo. Pero usted sabe ya cuando la situación, la conversación se está tornando en pecado, apártese, váyase, cállese, salga de ahí, amado hermano, porque mejor es tener a Dios con nosotros que contra nosotros. Tenemos que callar, aprender nosotros a contenernos. Hay veces que nosotros queremos hablar y que entendemos es justo que yo hable ahora, pero quizás a Dios no le agrada, no es el momento. Dios quiere que nosotros callemos para Él defendernos. Entonces, si nosotros empezamos a hablar, le estamos diciendo a Dios que podemos defenderlo, amados hermanos. Vamos a ser sabios, vamos a callar en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del chisme, en medio de lo que sea, vamos a aprender a callar, pero ante Dios ir de rodillas a implorar el favor, la misericordia de Dios. Así que en este día el Señor te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús. Amén.